El día de hoy, en este directo, vamos a. Ahí está, Sicarelli, vamos a entrevistar a. Bueno, que es analista político y cultural. Realizó estudios de historia y relaciones internacionales y defensa nacional. Discípulo del filósofo Juan José Sebrellini y del politólogo Carlos Escudé. Trabajó 10 años en el sector privado como analista de riesgo para bancos y firmas jurídicas y en el sector público se desempeñó como asesor de política exterior de la diputada Elisa Carrió. Y fue director general de Relaciones Internacionales y Asuntos Globales de la Vicepresidencia de la Nación y la Presidencia del Senado argentino. Es conferencista y asiduo columnista de radio y televisión. Hoy con él vamos a hablar un poquito acerca del populismo en la Argentina, vamos a hablar un poco ahí, así que bueno, ahí lo invito. Ahí está. ¿Cómo andas? Muy bien, yo te veo invertido, te ¿Ves veo... invertido? Sí, Horizontal. estás Ahí, horizontal. Ahí te veo perfecto. ¿Cómo estás? ahí me Buenas veo tardes. perfecto. ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Acá estamos pasando el domingo. Bueno, como te había comentado hoy, bueno, me gustaría hablar un poco del populismo, me gustaría saber tu definición, cómo la definirías al populismo, y por qué lo definirías de la manera en que lo vas a definir. Mira, una de las particularidades del populismo es que es uno de los términos políticos con mayor variedad de definiciones. Diversas escuelas de la teoría política y también de la teoría económica, de la sociológica, tienen hasta posiciones encontradas a la hora de tener que definir al populismo, ya sea porque el enfoque se hace desde una posición bien marcada del espectro ideológico o porque se hace desde la mera coyuntura, o sea, comúnmente se analiza un fenómeno político al que se califica de populista, Claro. tanto por izquierda o por derecha. Se podría decir, por ejemplo, a ver, el fenómeno del chavismo, del kirchnerismo, del correísmo, ¿no? Del movimiento al socialismo de Evo Morales como populismo de izquierda o de extrema izquierda, y por el otro lado también se habla de un populismo de derecha o de extrema derecha con figuras y fenómenos electorales como son Donald Trump, Jair Bolsonaro, Marine Le Pen, Boris Johnson, Geert Wilders en Holanda. Por lo cual estos diferentes enfoques a la hora de analizar el populismo plantean también diferentes definiciones. Ahora, acá hay algo que une, a mi entender, a la variante, a la gran variedad de populismos, es el hecho de que principalmente el líder populista, Carismático. el referente populista, que Sí. lidera un movimiento de tendencias populistas, se arroga en primer lugar la representación en algunos casos hay cuestiones comunes en la izquierda y la derecha, pero por ejemplo, en la izquierda podríamos decir que se arroga la representación de el auténtico pueblo, y ese auténtico pueblo comúnmente son los trabajadores, los desfavorecidos, los vulnerables, los excluidos del Claro. sistema, ¿no? Eso sería bien en la izquierda, y en cambio en la extrema derecha representa la auténtica nacionalidad, ¿no? Aquello que representa a lo que hace a la patria, ¿no? Y todo lo que no forma parte de eso es la antipatria bueno, y así podría nombrar un montón de calificativos, de adjetivos descalificativos para aquellos que no forman parte de esa cosmovisión. Uno va a poder encontrar en la izquierda siempre esto de que nosotros hemos entendido lo que el pueblo trabajador, lo que las minorías, lo que los vulnerables vienen reclamando hace años, y el sistema, el establishment, los poderosos de siempre nunca Claro. resuelven y siempre operan a favor de los grandes intereses. Pero también en la extrema derecha está esto de
¿no? ¿Qué es lo nacional? ¿Qué es lo no nacional? Y todo lo que no es nacional es parte de una conspiración comúnmente internacional o que tiene que ver con un cenáculo de poderosos. Hoy, por ejemplo, representado casi todo el mal del mundo estaría representado en la figura de una persona de 93 años, que es el señor George Soros, y del sionismo, al que en realidad es una mascarita para tapar en realidad el odio que le tienen los judíos, porque el antisionismo, aunque a mí me quieran vender lo contrario, en realidad es un eufemismo del antijudaísmo. Y acá en Argentina estamos viendo que desgraciadamente ya al peligro del colectivismo de izquierda, al peligro de todo lo que representa para contra las ideas de la libertad, ahora se suma el emerger de un colectivismo de extrema derecha, nacionalista, identitaria, conspiracionista, anticientífica, que al igual que la izquierda, al igual que la extrema izquierda, considera que en el gran capital y en las grandes corporaciones y en las grandes fundaciones financiadas por esas corporaciones anida en los males de este mundo. Cuando después, obviamente, uno empieza a hilar fino, se encuentra en un nivel de contradicción, y por otro lado no han inventado nada nuevo, porque esto de buscar chivos expiatorios es de hace muchos siglos, ¿no? No es de ahora que cuando los líderes políticos de una nación, sean de la extracción política que sea, empiezan a tener problemas, empiezan a no poder controlar a la disidencia interna, empiezan a no tener resultados positivos en materia económica y sus promesas, muchas de ellas irrealizables, pero muy estrambóticas y que convocaron a multitudes, y llega un momento en donde esas multitudes empiezan a reclamar por lo prometido, no se pueden cumplir, obviamente no van a asumir la responsabilidad propia y le tiran el fardo siempre a terceras personas, que pueden ser individuos, repito, fundaciones, corporaciones, que a ver, esto quiere decir que no hay hombres, instituciones y corporaciones que intentan imponer su agenda a nivel nacional y a nivel global. Sí, toda la vida fue así. A ver, no hay que irse a la prehistoria, pero desde que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa iniciaron el debate por el Dominium Mundi y la querella de las investiduras, hubo, ¿no?, representantes y facciones que intentaron imponer su cosmovisión y su visión del mundo por sobre la otra. Obviamente, con el paso del tiempo, con el avance de la tecnología, con todo, fueron cambiando los personajes y las personas, ¿no? Ahora, vuelvo a lo mismo, me asombra cada vez más cómo la extrema izquierda y la extrema derecha, cambiando algunos términos, cambiando algunos personales, convergen en la misma idea. La nación, el pueblo, la patria, ¿no?, es permanentemente asediada por poderes foráneos, por poderes extranjeros, por poderes del capitalismo, del liberalismo, de la sinarquía judeo-masónica, siempre el mismo verso, y por eso nos va mal. O sea, no nos va mal porque tenemos una mala dirigencia política, una pésima dirigencia empresarial y una peor sociedad civil. No, nos va mal porque parece que de un ovni baja, ¿no?, personas que van atacándonos y manejándonos como si fuéramos unos borregos y unos ignorantes y unos brutos y qué sé yo. Entonces, bueno, esto es un poquitito lo que te podría decir. Y agrego una cosa más para pasar a otra pregunta. Hay una característica del populismo, principalmente que se desarrolla en el siglo XXI, que tiene que ver con instrumentalizar un concepto que Ernesto Laclau y su mujer, Chantal Mouffe, desarrollaron muy bien, muy inteligentemente, ¿no?, obviamente para el daño y para el mal, pero lo desarrollaron muy bien, que es el concepto de significante vacío. ¿Qué significa esto? El líder populista y su movimiento, repito, movimiento y no partido,
porque un movimiento lo que intenta es totalizar todas las manifestaciones, ¿no?, de la sociedad, la economía, la política, la cultura, la sociedad, la religión, ¿no? Intenta que dentro de su movimiento estén representados todos. ¿Qué hace? Dice, muy bien, yo para poderme sostener en el tiempo y en el poder necesito un grupo de fanáticos, de integristas, de extremistas, que vean en mí no un líder político, sino casi un líder religioso, que les revela la verdad, ¿no? Como lo harían los profetas de la antigüedad, y comúnmente esas personas van a ser aquellas que durante décadas vienen reclamando por algo, o vienen representando una causa, y el sistema tradicional nunca les dio pelota, nunca les resolvió sus demandas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Les resolvemos la demanda, pero por tres. O sea, si pedían uno, le damos uno, dos y tres. Entonces, les capturamos la voluntad, les capturamos la independencia de criterio y los transformamos en adoradores. Un caso paradigmático de esto ha sido en Argentina, como el kirchnerismo, un poco con Néstor Kirchner, pero más durante los 8 años de Cristina Fernández de Kirchner, lo hicieron con ¿quiénes? Las organizaciones de derechos humanos, entre comillas, de derechos humanos, las minorías sexuales, no todas, quiero decir, las organizadas y las partidizadas, los sindicatos que no responden a las organizaciones sindicales tradicionales y a los pequeños partidos de izquierda, de ideología setentista. Entonces, le dieron todo y estas personas se transformaron en soldados que dan la vida por ese líder que por primera vez los escuchó y por primera vez atendió a sus reclamos. Y así es como construye poder el líder y el movimiento, ¿no? Parece un chiste, pero ese capítulo de Los Simpson, donde se habla del movimiento Los Movimentarios, de la secta Los Movimentarios, había una frase que la repetían como un mantra que decía, el líder es bello, el líder es bueno, no hay voluntad, olvídate de ello. Y nosotros nos matamos de risa cuando vemos ese capítulo, que después lo vemos al líder de los movimentarios con una bicicleta, con una hélice, llevándose la bolsa de dinero. Bueno, esto es igual, transforman a sus seguidores en personas que pierden todo sentido crítico. ¿Por qué? Porque divinizan a la figura de sus líderes. Son personas no me estás que ya... hablando algo muy distinto a lo que pasó con el peronismo, ¿no? Que se ocultaban detrás de eso de la soberanía, de la justicia social, de la redistribución de las riquezas, y que con eso fueron captando los grupos sociales más, por así decirlo, ¿no?, reprimidos, y bueno, los hicieron de ellos, y bueno, un día que se conmemora es el día de la lealtad peronista, ¿no? Que se movilizan las masas y bueno, hace lo que pasa. Bueno, Pasa justamente con lo que está diciendo. sí, ellos tienen la particularidad de celebrar el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, porque los 364 días restantes son de la traición, se iban traicionando entre ellos. Entonces, por lo menos un día de la lealtad está bien. El resto de los días del año se dedican a traicionarse entre ellos. Ahora, hay una particularidad. Claro, totalmente. Hoy ellos primero son peronistas del primer peronismo, después son del segundo, después son del tercero, después son cafieristas, después son menemistas, después son dualdistas, después son kirchneristas, después son cristinistas, y ahora ni siquiera sabemos qué son porque están las dos cosas mezcladas. Ahora, eso sí, siempre el último trata de no peronista al anterior. O sea, el cristinista dice que los menemistas no eran peronistas, el menemista dice que Cafiero no era peronista, Cafiero dice que López Rega e Isabel no eran peronistas. Si siguen así van a decir que ni Perón ni Evita eran peronistas, porque va a llegar un punto... Poco. Exactamente. Ahora, otra cuestión que me parece interesante destacar y diferenciar es que, a diferencia del totalitarismo, que podemos ver en los regímenes comunistas y nazifascistas, el populismo tiene cierta inteligencia pragmática que es autoritario, pero no llega a ser totalitario. ¿Qué quiere decir con esto? Claro, permite cierto grado de oposición, permite cierto grado de disidencia, permite cierto grado de libertad de expresión, la contiene y cuando ve que se les desborda, ahí sí, ¿no? La, entre comillas, reprime, pero no como en el totalitarismo, donde directamente toda forma de disidencia
y opinión contraria queda suprimida, incluso hasta con la vida. O sea, el populismo podríamos decir que dentro como expresión del colectivismo es un paso previo al totalitarismo, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, en 1848, ¿no? Con el bonapartismo, nace luego el fascismo, que vendría a ser ahí un poquito más, como decís vos, es como metemos un poco más de presión y ya sale la dictadura perfecta. Se elige a un líder, como Me Hitler, parece que vos me decís 1848, porque el bonapartismo es del siglo XIX. 1848, Ah, entendí claro, que mirá. decías 1948, perdón. No, no, 18, claro, 1848, exactamente. Bueno, de ahí eh, nace todo. si bien yo soy un liberal, filosóficamente soy un liberal clásico y económicamente soy un minarquista, reconozco que Marx, a pesar de haberse equivocado terriblemente en términos económicos y gravemente en términos políticos, su obra sociológica es muy interesante y hay libros y escritos muy valiosos. Uno de ellos es el 18 Brumario de Luis Napoleón, en el cual justamente él describe el bonapartismo, que es claramente la antesala, el huevo de la serpiente del populismo, que Gramsci en algún momento lo va a llamar cesarismo plebiscitado. Plebiscitario. ¿No? Max Weber también, Max Weber también. también. Bueno, vamos a pasar a una segunda pregunta que, bueno, ya calculo que más o menos la fuimos como tocando, ¿no? ¿Crees que los problemas sociales, económicos y culturales que se viven en general hoy en la Argentina se deben al populismo? Se deben a su propia gente. ¿O hay algo ahí afuera que realmente causa Se esto? deben a su propia gente. Ellos causan el problema. Nosotros no tenemos los gobiernos que nos merecemos, tenemos los gobiernos que se nos parecen. Muy buena respuesta. No, no sé si Es es una buena, pregunta ya. es la que me parece. A ver, vuelvo a repetir. Mala o buena, poca o mucha, prolija o desprolija, hace 37 años vivimos en democracia. Este debe ser uno de los sistemas políticos más profundamente multipartidarios que hay en América Latina, donde acá cualquiera, sin distinción, con mérito, sin mérito, con trayectoria, sin trayectoria, se puede presentar a una candidatura, a cualquier cosa, y no se le pide, te digo más, recién ahora, ni siquiera tenemos un criterio de ficha limpia. Acá se puede presentar gente procesada o que estuvo condenada en su momento, o sea, no, imagínate. Por lo cual, quiero decir, el 48% que votó al kirchnerismo está, que no me vengan a mí con pelotudeces, cree, te diría en un 70-80% en las cosas que cree el kirchnerismo. ¿Está? Y el 41% que votó en contra, te podría decir que les odia al 48% más las formas que el fondo de sus creencias y de sus políticas. Este es un país eminentemente antinorteamericano, eminentemente anti-israelí, y creo que nunca, salvo lo intentaban hacer los gobiernos militares, nunca se sintió parte de Occidente. Nunca. Te digo más, este es un país que siempre está con la cuestión del antiimperialismo, del colonialismo, le encanta toda esa verba inflamada y que a mí me parece además falaz y hasta antiempírica y anticientífica, porque este es un país que se caracteriza justamente, ¿por qué? Por ser un país de no más de 200 años, formado por las corrientes inmigratorias, ¿no? De Europa del Norte y de Europa del Sur, mayoritariamente, que han intentado una mixtura que en algunas cosas nos sirvió llegar a ser la séptima economía del mundo y en otras nos lleva a ser un país como hoy que no sabemos si dentro de un par de años termina balcanizado como el ex Yugoslavia. Entonces, eso lo hace la gente, no lo hacen conspiraciones, ni... ¿Está? Claro, sí, sí, Vuelvo a sí, lo mismo. La señora Cristina Fernández de Kirchner ha sido elegida, reelegida como presidenta y vicepresidenta de la Nación por el voto popular. Y te digo más, cuando fue
reelegida en el 2011, todo el mundo sabíamos quién era Cristina y quién era Néstor. No necesitábamos tener que saber por segunda vez. Y ni hablemos ahora como vicepresidenta. Entonces, no me vengan con que Alberto y Cristina están puestos por una conspiración de la Open Society Foundation o de la Planet Parenthood, que con todas las críticas que se le puede hacer, no son los responsables de que el 48% de este país haya votado a esa fórmula presidencial. O que sean los responsables de que Mauricio Macri la haya acertado en muchísimas cosas y se haya equivocado terriblemente en el campo de la economía. Eso tiene que ver con la gente, con la ciudadanía, con que tenemos instituciones frágiles, con que tenemos una sociedad civil que no sabe diferenciar un diputado de un senador, que no sabe diferenciar el rol de un intendente de un gobernador, que si le preguntás qué es un Estado federal, no te lo sabe explicar, algo que tendría que haber aprendido en segundo año de la secundaria en instrucción cívica. Entonces, vos te imaginás que mucho menos voy a pretender que a la hora de votar la gente vaya al cuarto oscuro, o por lo menos los 10 días antes de la elección, elabore su voto sobre la base de argumentos y fundamentos y conceptos y elementos demasiado complejos, porque no le interesa. Además, porque este es un país cortoplacista, la gente le gusta vivir al día a día, no pensar en el mediano y largo plazo. Mira, y pasamos después a la otra pregunta, el peor legado de Keynes, a la humanidad, yo creo que no fue su teoría general, fue una frase que para mí es catastrófica. Keynes dice, no nos tiene que importar tanto el largo plazo, porque en el largo plazo, al fin y al cabo, todos vamos a estar muertos. ¡Pah! Como que no te alienta mucho a querer prosperar ni a nada, ¿no? Porque como que no te permite visionar nada. Qué, qué frase, es muy buena. Es muy buena para tomarla como ejemplo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, hablando de eso, ¿no? De corto, largo plazo, antes de pasar a la otra pregunta. Es como que la otra vuelta estaba entrevistando a Adrián Sack, ¿viste? El periodista de A24, Sí, y se hablaba como de que en los Estados Unidos se permite progresar. Supongamos que tenés una empresa, una pequeña empresa, pero de a poco podés ir escalando y podés llegar a ser el dueño de una empresa más grande, podés expandirte. Como que en este país no se permite eso, y de hecho tiene mucho que ver con esto que decís vos. Se mira muy a corto plazo. mira, te voy a poner un ejemplo. En estos días sucedió un hecho que si no estuviéramos viviendo la pandemia, tendría que ser, bueno, hoy fue tapa, por lo menos de los dos principales diarios del país, así fue ¿no? una cuadrícula en la tapa, que se lanzó la famosa cápsula Dragon del Falcon X9, ¿no? De la empresa SpaceX fundada por Elon Musk, que a mi entender es Tomás Alva Edison del siglo XXI, un hombre que no para de crear, o sea, su mente es una incubadora de empresas que contratan miles y miles, no, o sea, no solamente es una incubadora de empresas propias, sino de empresas que obligan, por los servicios que quieren proveer, a que se creen nuevas empresas para que les provean servicios a ellos. O sea, Tesla Claro. con los autos eléctricos, SpaceX con los viajes espaciales y toda la cuestión de satelización, PayPal con el tema de pago electrónico, todo eso, que además son grandes ideas y grandes innovaciones, obligó a que se crearan otras empresas para prestarle servicios a ellos. O sea, y una figura como Elon Musk termina pasando desapercibida, ¿está? ¿Por qué? Porque vivimos en el corto plazo. Pero eso no sería tanto el problema, sino que cuando yo estaba mirando, hoy no, pero ayer, cuando se logró el lanzamiento después de que la semana pasada no se pudo por el mal tiempo, había gente que decía, y yo no te digo gente cabeza de termo, gente preparada, gente leída, decía, pero ¿por qué héroes son los médicos que están combatiendo a la pandemia, no este ególatra que se quiere hacer el Mr. Galactus? Vos fijate el nivel de resentimiento, primer nivel de ignorancia, y el nivel de resentimiento, ¿por qué? Porque Elon Musk, como tantos otros, es la medida del fracaso de millones y millones de personas que nunca van a ser nada ni nadie. Pero no
porque la vida se ha conspirado para que sean nada ni nadie, sino porque también ser nada y nadie es algo muy cómodo para muchos. Es algo muy cómodo, porque ser nada ni nadie te pone en un lugar donde vos podés atacar, criticar, calumniar, difamar, decir lo que se te ocurra contra alguien que con aciertos, con errores, pero juega su propio capital, su imagen pública, su visión de lo que puede aportar a la sociedad, lo que sea, está, pero se juega, Sí, mientras sí, sí. vos estás detrás, ¿no? De una pantallita, insultando, troleando con Tirando, doble, ¿no? Ahí tirando lo bosta, más, sí. en tu vida vas a ver ni tu nombre, ¿entendés? Porque Claro. mientras Elon Musk, es claro, mientras Elon Musk está mandando una cápsula tripulada a la Estación Espacial Internacional, que es el preludio a los viajes para un nuevo alunizaje, que es el preludio para que en la Luna se afinque una colonia de seres humanos, que va a ser el preludio y la primer posta para que el hombre vaya a Marte, ¿está? Esto es lo que inició Elon Musk. Sí, 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 no es nada. En este país tenemos una sociedad que ha permitido que exista un lugar como Villa Azul y que yo me suba en las palabras de mi maestro que está ahí arriba, Juan José Sebrelli, que está ahí arriba, en ese Sí, sí, sí. cuadro, que tengamos el gueto de Varsovia versión siglo XXI en nuestro propio territorio, cercado con vallas, vigilado por el ejército, al que le tienen que pasar a la gente sachets de agua potable. Ah, pero eso sí, tenemos argentinos que tienen el tupé de tratar de ególatra a Elon Musk. Entonces vamos. Y después la estupidez y la sandez total de decir, ¿por qué no dedicamos esos millones a combatir la pandemia? Como si las cosas no pudieran ir en paralelo, ¿no? El mundo ahora se tendría que parar, no tendría que No, haber más. por la... Exactamente. O sea, la investigación en telecomunicaciones, en ingeniería de materiales, en medios de transporte, en energías alternativas, se tiene que parar para darle de Sí, sí. comer a los chinos, que son al régimen chino comunista, que son los que han generado este desastre. No, si algo los norteamericanos no son, son idiotas, y mucho menos el Claro. presidente que tienen. No, olvídate. Además, algo que, bueno, antes de pasar a otra pregunta, nuevamente, imagínate, ¿no? A qué nivel estamos que acá una chica cobró el otro día ese bono IFE, ¿no? Que eran Sí, 10.000 pesos y que se abrió una verdulería y es como que era tapa de los diarios, era entrevistada, era como si fuese, no sé. ¿Viste? Se ve como que el emprender poco acá en este país. O sea, claro, acá se como nota algo raro y hasta, y como algo hasta. raro. Y después también otra cosa, esa misma chica también fue criticada por muchos liberales. Porque decían, esa chica no tendría ni por qué haber cobrado, pero bienaventurado el momento que esa chica cobró eso y se puso esa verdulería. No, por Porque lo con menos qué agarró un poco de lo que ha pagado en tanto tiempo. O sea, ¿entendés? Esa plata no le pertenece a nadie más que los contribuyentes. Así que, si vamos al y como me caso, pertenece a mí, yo prefiero que eso vaya a una que haga, persona sí, que lo que vaya termina ahí. transformando en un microemprendimiento.